Hola, soy Ismael Fuentes, soy el presidente de la Asociación Logopedas de España y bueno, vamos a hablar de lo que es los problemas que existen hoy en día a través de la detección de la comprensión lectora en los niños en las aulas, ¿no? Es un problema el que puede existir a la hora de que el docente no pueda acceder a ese tipo de herramienta para poder detectar el problema de una comprensión lectora en un niño en el aula, porque eso puede dar pie a que este niño tenga una serie de problemas a lo largo de su vida escolar que se traduzcan luego en problemas más importantes en su vida profesional. Y es importante la detección temprana de este tipo de alteraciones como otras, ¿no? Pero el tema comprensión lectora, que es lo que estamos abordando en este momento, creo que es muy interesante y muy importante porque da pie a, pues es una de las herramientas, es una de las bases fundamentales de nuestra vida. Si no sabemos leer, no nos podemos comunicar y sin la comunicación no somos nadie. Es decir, y tampoco podremos estudiar adecuadamente porque una cosa es la lectura y otra cosa es la comprensión. Podemos leer y no comprender, y eso es mucho peor. Es decir, podemos estar leyendo, leer perfectamente, pero sin embargo no comprender. Esa es otra particularidad importante que quiero destacar. Entonces, el profesor, el docente que está en el aula con los niños, tiene que tener claro ciertos puntos que nos pueden indicar ciertas alteraciones relacionadas en este tipo de trastornos. Bueno, pues se conoce lo que es la dislexia, se conoce lo que es el TDAH, se conoce lo que es el TDA. Trasladar esto a un docente, pues muchas veces es un poco difícil, pero tenemos que tener claros ciertos rasgos que nos pueden identificar a estos niños, como es la inquietud de un niño en el aula, el niño que está inquieto continuamente, que está moviéndose, que está haciendo cualquier otra cosa que no es lo que tiene que estar haciendo. Esa inquietud, esa hiperactividad nos puede estar indicando digamos, una sintomatología directamente proporcional a lo que sería una hiperactividad, con lo cual eso lo podemos tener en cuenta a la hora de detallar un niño o tratar de ver a este niño desde otro punto de vista para buscar si existe o no algún tipo de trastorno relacionado con el tema lectura. Luego, pues el niño que, bueno, pues que no está atendiendo, el niño que no atiende, el niño que de alguna forma está viendo pues los cuadros de la clase, está viendo a otra cosa o simplemente está absorto en sus pensamientos. Este niño, evidentemente, también puede tener un problema de atención y, en este caso, este niño puede tener también relacionados problemas de comprensión lectora. El niño que no le gusta lo que se está explicando, lo que está incluso leyendo, porque ves que no relaciona adecuadamente lo que está leyendo o escuchando. Este niño también puede tener algún tipo de rasgo distintivo que nos dé pie a pensar que existe un problema. Y luego la parte fundamental y que pues, posiblemente tengamos un poquito más de problema en detectar, y es el niño que sí que lee, o lee correctamente, pero no comprende, ¿vale? Esta parte es un poco más difícil y existen baterías, test, para determinar si estos niños tienen algún tipo de problema y qué grado de problema. Porque una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta es qué grado de problema tiene. Porque podemos tener un grado 1, un grado 2 o un grado 3. En ese tipo de contexto debemos de determinar qué tipo de grado tiene para valorar, hacer una valoración concreta y luego una intervención. Desde el punto de vista de la logopedia, desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la neuropediatría. Cada profesional debe de tener claro cuál es la competencia que tiene que establecer en relación a este niño. El padre que está en casa debe de comprender o debe de entender que muchas veces los niños sacan unas notas incorrectas por situaciones determinadas que tienen que compartir con el profesor. Debemos de tener claro que los padres tienen que compartir las cosas que no se ven o que no ven correctas en casa y que
y que esa forma de compartir con el profesor tiene que ser una forma clara y desde el punto de vista educativo adecuada para que todo digamos, el enfoque de la educación y digamos, del niño en cuestión sea un enfoque correcto para que este niño bueno, pues obtenga unas notas correctas y estas notas redunden evidentemente con su educación, ¿no? Esa particularidad del padre, esa particularidad de esta figura del padre y la madre y la figura del docente, es muy importante que estén unidas, ¿eh? Tiene que haber una comunicación y luego esa comunicación tiene que ser compartida con el especialista, que puede ser el logopeda, que puede ser el psicólogo, que puede ser el pedagogo o que puede ser el médico, ¿no? En ese contexto, todos estos pilares que comento, en la mayoría de los casos, cuando hay un problema, deberían de estar interrelacionados, deberían de estar comunicados, porque esa comunicación haría que el niño no avanzara en esa comprensión lectora inadecuada que a la vez le proporcionaría un problema importante y serio al final de su vida, ¿no? Al final de su vida, o al principio, o a mitad de su vida, porque esto va normalmente a redundar en procesos que pueden ser patológicos, porque podremos entrar dentro de algún tipo de patología, como puede ser la ansiedad, que también podría estar redundando en problemas de estas características, o no, o comportamentales, trastornos comportamentales que a su vez podrían estar también creando problemas. Es decir, que lo que intento comunicar es que hay un gran abanico de posibilidades en este tipo de campo, que es la comprensión lectora, en donde tenemos que tener en cuenta muchas características que pueden determinar ciertas anomalías en el niño. Al final redundan en problemas de comprensión lectora, al final redundan en problemas de lectura, todo va a ir un poco determinado en qué tipo de trastorno tenga. Ese tipo de trastorno lo tiene que determinar, lo tiene que diagnosticar la persona, el profesional, el médico, el psicólogo, o el pedagogo o el logopeda, en ese sentido, para buscar la fórmula adecuada de intervención para que este niño obtenga una comprensión y una lectura correcta y no tenga ningún tipo de problema. A su vez, tenemos que tener ciertos rasgos también en cuenta, que son el auditivo y el visual. La comprensión lectora y la lectura entra por dos partes, por la parte auditiva y por la parte visual. Estos dos órganos son dos oídos y dos ojos, estos dos pares de órganos tenemos que tenerlos correctamente. Una alteración visual en el niño que es bastante, digamos, bastante asidua, que puede serlo, bastante asidua, puede determinar un problema y un trastorno sin tener rasgos de dislexia o rasgos de TDAH, simplemente por un problema visual. Entonces, la determinación, en este caso, del optometrista o del oftalmólogo para determinar si existe o no un trastorno de carácter visual es también importante que lo tenga en cuenta, sobre todo el docente. Parte de los dos pilares, como he dicho antes, del docente y del núcleo familiar. De ahí, del padre y de la madre y del docente, son los dos puntos en donde evidentemente tienen que darse cuenta de qué es lo que está pasando. Inicialmente, y cuanto más pronto mejor. Tampoco hay que alarmarse ni ver qué está pasando, porque si empezamos a determinar, pues será la vista, será el oído y tal, y al final es un trastorno comportamental, que de esto abunda muchísimo, muchísimo por desgracia, y cada vez más los trastornos comportamentales, y estos dan lugar a ciertas características que el niño desarrolla a través de este tipo de trastornos comportamentales. Yo que trato mucho el problema del mutismo selectivo, puedo darme cuenta de que el mutismo selectivo es un trastorno comportamental que da lugar a ciertas aptitudes y ciertas características
y cambios en ese niño a raíz de una situación concreta a nivel familiar, que se traduce en el colegio, generando pues, un mutismo selectivo total, o también problemas en la lectura, o también problemas en la comprensión, por supuesto. En este sentido, los niños con mutismo selectivo no tienen este tipo de problema de comprensión lectora, porque eso lo tienen fenomenal, perfectamente, pero sí que traduzco, o sí que de alguna forma quiero traspolar una parte que es la de la digamos, la situación en el contexto familiar. Esa situación en el contexto familiar para el niño es muy importante porque los trastornos de carácter comportamental pueden llegar a producir grandes problemas, como pueden ser la ansiedad en un niño. Esa ansiedad que puede traducirse también en problemas de carácter lector, o trastornos de este tipo de situaciones que van a conllevar situaciones determinadas en el tema lectura y comprensión lectora. Pues bien, esos dos puntos, que son la vista y los oídos, tenemos que tenerlos muy bien dotados para que no existan problemas. Los canales auditivos y visuales. Y en el canal auditivo, sabemos que los niños con ciertas edades tempranas son muy propensos a tener infecciones auditivas, ¿vale? Esas infecciones auditivas pueden dar lugar a serios problemas en lo que es la audición. Cuando hay un niño cuando tenemos un niño delante que siempre nos gira la cabeza para escucharnos, o puede ser por un problema auditivo o por un problema visual, porque no esté viendo bien de un ojo o porque no esté oyendo bien de un oído. Eso determina ciertas características de desequilibrio a nivel del sistema neuronal por esa transmisión, ¿no? Porque no está oyendo bien, no está viendo correctamente, y eso hace que pues, se sienta mal el niño, se sienta incómodo, pueda incluso hasta tener dolores de cuello, dolores de cabeza o mareos, que puedan determinar pues, un desequilibrio en su organismo, porque cuando uno está enfermo o cuando uno no se siente bien, pues no tiene ganas de nada. Entonces, esas cosas son las que el docente tiene que darse cuenta de ese tipo de posiciones de la cabeza. Un niño con una posición de la cabeza siempre así, con una posición porque el pelo le está cayendo encima de los ojos, que está generando un cambio de posición determinada en el cuello continuamente, es un problema que viene de casa, no es el docente el que le está dejando que le crezca el pelo por encima de los ojos. Eso hace que el niño no esté leyendo correctamente, no esté posicionando su cabeza correctamente, y eso hace que determinados movimientos le puedan ser problemáticos a la hora de posicionarse, a la hora de leer, por ejemplo, a la hora de estar haciendo algo, y eso hace que determinados procesos se traduzcan en problemas que a su vez estos problemas generan otros. Siempre hay que entender a la enfermedad o a los problemas como algo en conjunto. Normalmente nunca van solos, siempre van acompañados. Para que se produzca un tipo de trastorno que hoy se traduce en una enfermedad, tiene que haber habido algo que haya empujado varias veces para que esa enfermedad se produzca o ese trastorno se produzca. Hasta los problemas comportamentales. Un problema comportamental no se traduce por una situación determinada, sino por varias situaciones determinadas, que al final redundan en un problema lector, en un problema de comprensión, en un problema de mutismo selectivo, en un problema de TDAH, porque ¿cuántos TDAHs hay que están diagnosticados como TDAH y es un trastorno comportamental? De eso podríamos hablar largo y tendido. Es decir, que existen muchas situaciones por las cuales debemos de tratar y controlar para que nuestros hijos no tengan ese tipo de problema en la lectura. Desde el docente hasta el padre y la madre en casa tienen que tener claros estos puntos y otros muchos más que, bueno, pues poquito a poco iremos determinando a través del Congreso. Los consejos que les podría dar
serían que desde el punto de vista del aula y también de casa, porque se puede hacer tanto en casa como en el aula, es poner a nuestro hijo o a nuestro alumno de espaldas a nosotros y pues detallarle las letras del abecedario. Por ejemplo, la A un tono más alto, el niño de espaldas, la B a un tono más alto, y luego vamos a ir reduciendo poquito a poco esa intensidad de voz. A, B, B, y le vamos a ir preguntando al niño si nos está escuchando y nos está oyendo bien. Si no nos oye correctamente a una intensidad concreta, podemos detectar que existe un problema. Eso también se puede hacer poniendo unos cascos y dejando la parte de un oído abierta y la otra con el casco puesto, para determinar si es en un lado o es en otro. ¿De acuerdo? Podemos llegar hasta ahí, porque no hace falta tener un audiómetro en casa, ni un audiómetro en el colegio. Podemos detectar problemas de audición de esa forma, muy fácilmente. Luego, también podemos detectar otro tipo de problemas, problemas de comprensión, como metiendo pues un audio y con una vaca y haciendo el ruido de la vaca, ¿no? Cómo hace ese ruido, esa onomatopeya, qué es lo que, si está relacionado o no lo puede relacionar. Pues ahí estamos también trabajando y estamos viendo si existe algún tipo de problema en ese contexto, ¿no? Existen ciertos rasgos importantes y distintivos que hay que tener claros. Hay problemas relacionados con la comprensión lectora que directamente no tienen relación, pero sí indirectamente, y no por eso no son importantes. En este caso os puedo comentar también los problemas de equilibrio. Hay problemas de equilibrio importante y lo que nos mantiene equilibrados es la vista, el oído, los receptores espinales y los receptores podales. Eso hay que determinarlo, si existe o no un trastorno a nivel de equilibrio, porque el equilibrio que nos están dando estos receptores pueden estar dañados alguno de ellos. Vamos a tener, por ejemplo, una silla que tiene 4 patas. Si esas 4 patas, que es el receptor visual, el receptor auditivo, el receptor espinal y podal, de esas 4 patas nos falla una, pues bueno, vamos a tener 3, ahí nos vamos a poder sustentar, pero si nos falla la vista, nos quedamos con 2, ya estamos mal. Si nos falla la vista y nos falla el oído, imagínate, tenemos un vértigo tremendo. Pero el vértigo normalmente en el niño no lo va a tener, no se va a generar un trastorno vertiginoso a partir de un problema de receptores, sino más bien se va a generar un trastorno directamente proporcional a lo que es la edad. En este caso, a una comprensión lectora por un problema visual, un problema de equilibrio que va a hacer que las letras se cambien, la confusión de las letras, de las palabras. Coche por checo. Es bastante habitual en temas de dislexia. Otra cosa que podemos tener directamente en el colegio para determinar si existe algún tipo de trastorno es pues, un niño con problemas de lectura, problemas de comprensión lectora puede tener problemas a la hora de hacer una rima. Una frase que rime, para un niño con problemas de lectura va a ser bastante difícil realizar. Eso hay que ponerlo en práctica en casa, hay que ponerlo en práctica también en la escuela para que de alguna forma determinemos si existe o no algún tipo de trastorno que pueda derivar en problemas de trastornos de lectura, ¿no? Y bueno, y en definitiva, hay ciertos, desde el punto de vista de la logopedia, hay muchos tests para determinar si existen trastornos de comprensión lectora. Muchos tests. Vayan al logopeda, déjense caer en la consulta de un logopeda para que te pueda determinar si tu hijo tiene un problema de comprensión lectora. ¿Tienes una duda? Vete un momento. Eso se hace en 15, 20 minutos, media hora máximo. Y se puede determinar qué grado de problema en comprensión lectora tiene tu hijo. Y a partir de ahí, si existe algún trastorno, existen muchas probabilidades de que eso se elimine totalmente.
Y estamos haciendo algo muy importante, porque estamos cortando algo que puede ser a la larga muy, muy importante para la vida de tu hijo de forma normal, natural y profesional. Y eso se puede eliminar fácilmente tratándolo desde una posición temprana, de una forma adecuada y por el profesional adecuado. Bueno, una de las pruebas que también podemos realizar y con respecto al tema vista sería dejar a un niño con una cierta distancia y con un objeto para que visualice ese objeto y que poquito a poco vayamos separando al niño del objeto y preguntándole qué es lo que está viendo. Y nosotros, desde el punto de vista docente o desde el punto de vista del padre o la madre, vayamos cambiando esa posición de objeto para que el niño nos vaya diciendo cómo está viendo ese objeto y de qué forma. Otra cosa que también podemos hacer y con respecto a esto es que el niño nos dibuje cómo ve el objeto y en qué posición lo está viendo. Pues esto nos está indicando si existe algún tipo de trastorno a nivel visual. Eso se puede hacer con los dos ojos o tapando un ojo y viendo qué ojo puede estar afectado. De esa forma fácilmente podemos observar si hay algún tipo de trastorno a nivel de este órgano. Para finalizar, quiero agradecer a Supertics, Leo Bien, y a la Asociación Española de Comprensión Lectora pues el haberme dado esta oportunidad para poder de alguna forma llegar a ese contexto que son los padres, muy importante, y el grupo docente, que también es muy importante para que nuestra calidad redunde en nuestras aulas y en nuestros niños, que es muy importante aquí en España.